Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio. Una pareja casada tuvo una pelea y terminaron aplicándose una palabra nueva para mí, la ley del hielo. En inglés es el tratamiento silencio. 2 días después de su discusión irrelevante, el hombre se dio cuenta que necesitaba la ayuda de su esposa para tomar un vuelo a Chicago para una reunión de negocios. Tenía que levantarse a las 5 de la mañana. No queriendo ser el primero en romper el silencio, escribió en un papelito: por favor, despiértame a las 5 de la mañana. A las 9 de la mañana, el día siguiente, el hombre se despertó y descubrió que su esposa ya había levantado de la cama. Ya había perdido su vuelo. Estaba a punto de encontrar a su esposa y exigir una respuesta por sus fallas cuando encontró un papelito junto a la cama con estas palabras: son las 5 de la mañana, despierta. El silencio en diferentes situaciones impacta a los que se encuentran involucrados. Puede ser un silencio hostil o de mucha tristeza, de gran enojo, también de mucha paz, etc. Pensemos en ello mientras estudiamos nuestro pasaje hoy. Seguimos en nuestra serie de predicaciones sobre el último libro de la Biblia, Apocalipsis. La Biblia nos enseña acerca de lo que pasará con la iglesia antes de que una serie de acontecimientos, juicios que estamos estudiando, se desencadenan sobre la tierra. Para los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que nos salvó para vida eterna, estamos esperando el ¿qué? Arrebatamiento de la iglesia, que puede pasar en cualquier momento. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dicen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Jesús regresará en las nubes, no a la tierra, y sacará a su iglesia de esta tierra. O sea, cuando cada persona en todo el mundo que ha creído en Jesús para perdón de pecados. ¿Tú ya pediste perdón de tus pecados? ¿Tienes la fe puesta en Jesús? Los que estén vivos en este tiempo escucharon el Evangelio, pero lo rechazaron, se van a quedar en esta tierra por un periodo de 7 años que se llama la tribulación. Y van a experimentar muchos juicios horribles. Luego del arrebatamiento, encontramos que Juan, el autor de Apocalipsis, fue llevado en espíritu al trono de Dios mismo, y ahí le fue dada una visión de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Y Juan vio a Jesús tomar un libro, un rollo, de la mano de su Padre, quien está sentado en su trono. El rollo tenía 7 sellos, y Jesús, que es el único digno de abrirlo, empieza a abrir los sellos. Y cada sello desatado, un juicio es ejecutado. Entonces, brevemente veremos los juicios de los primeros 6 sellos en Apocalipsis 6. Jesús abre el primer sello y aparece el anticristo, mandado por Dios, no por Satanás. Este anticristo no va a ser un guerrero, sino que va a ser un líder económico o político, y va a engañar
a la gente. Todos pensarán que venían en paz. El segundo sello fue abierto y el anticristo se convierte en un hombre de guerra que puede quitar la paz de la tierra y hacer que se maten los unos a los otros. El tercer sello está abierto por las consecuencias de la guerra. Hay escasez de comida. La comida es extremadamente cara y hay mucha hambre. El cuarto sello abrió y hubo mortandad. Aquí en Cristo tenía poder de nuevo, permitido por Dios, para matar a un cuarto de la población en la tierra. Y otros morirán por guerra, hambre, enfermedades y fieras sueltas. Y los acontecimientos de los primeros 4 sellos pasan aquí en la tierra, pero los del quinto sello pasan en el cielo, donde una multitud de mártires, o sea, los que creyeron en Jesús y fueron asesinados por su fe durante la tribulación hasta este punto, preguntan a Dios cuánto tiempo pasará antes de que Él haga algo para vengarse de sus asesinos. Y el sexto sello abrió y Juan vio destrucción en la tierra en forma de un terremoto. Sol se puso negro, la luna se puso como sangre, estrellas o asteroides, meteoros cayeron del cielo. El cielo se enrolló y desapareció. Los montes y las islas se movieron de sus lugares. La gente de alto estrato y la gente común experimentaron los mismos juicios, sin excepción. Y los últimos 2 versículos de capítulo 6 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Son deseos suicidas. Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios les hizo reconocer que era la ira de Él y de su Hijo Jesucristo, el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, los 7 años de la tribulación. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Nadie. Tal vez preguntas, ¿por qué permite tanta destrucción? ¿Por qué permite que caigan juicios horribles sobre la tierra? Cuando pensamos en Dios, normalmente viene a la mente cosas como Dios es amor, misericordioso, paciente con nosotros, y es. Pero a lo largo de estos capítulos, reconocemos que es un juez justo. ¿Cómo te relaciones con el Dios justo? Tenemos que recordar lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Su juicio es justificado aun cuando pensamos que no lo es. La semana pasada vimos en el capítulo 7 cómo Dios selló 144,000 judíos para protegerlos de todos los juicios venideros, para que pudieran predicar la palabra durante esos 7 años de tribulación. También vimos otra gran multitud de mártires en el cielo que fueron salvos durante la tribulación. Y con este trasfondo llegamos al capítulo 8. Y vamos a empezar a leer los primeros 5 versículos. Y empieza en versículo 1. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un censario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos
y voces, y relámpagos, y un terremoto. Nos vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, damos gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Todo lo que vamos a ver, Señor, parece muy difícil de aceptar, pero Señor, tú eres el juez justo. Y gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y aprender más de ella. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empieza en el primer versículo cuando abrió el séptimo sello. Ya vimos los juicios que correspondían a los 6 sellos en capítulo 6 y ahora abre el séptimo. En Apocalipsis 7, 9 al 12, leemos de una multitud de mártires, los que murieron por su fe durante la tribulación, que están orando, alabando, adorando a Dios. También postrados delante del trono de Dios están todos los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, junto con los mártires, adorando a Dios. Es como un gran concierto de adoración a Dios, imagínense. ¿Y qué pasa? Versículo 1 dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La pareja de la que hablé en el principio estuvo sin hablar por 2 días. No se compara para nada con estos 30 minutos en el cielo. La mayoría de los comentaristas dicen que la razón por ese silencio es porque todos pueden ver los siguientes juicios escritos en el rollo cuando Jesús desata el séptimo sello. Están muy sorprendidos. Tenemos esta escena en el cielo de concierto de alabanza a Dios y de repente todo se detiene. Hay silencio. Ninguno de los presentes puede creer la dura realidad de la destrucción que ven escrita en el rollo abierto. ¿Has experimentado una situación así? Hay silencio. Es algo incómodo, ¿no? Mucha tensión. Podemos imaginar algo muy pesado. Eso fue como 10 segundos nada más. Pero como 30 minutos de silencio completo. Y no dice exactamente 30 minutos, sino como por media hora. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en comparación a 24 horas en un día, media hora es relativamente un tiempo corto. Pero un silencio así puede parecer como una eternidad. Ese silencio es la calma antes de la tempestad. Seguimos leyendo. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Hasta ahí dice. Juan no dice vio a 7 ángeles, sino a los 7 ángeles. 7 ángeles específicos en pie ante Dios. Vimos en capítulo 4 que los 4 seres vivientes son querubines, ángeles de alto rango, y que atienden a Dios, se mueven alrededor del trono. Aquí también tenemos otro alto rango de ángeles, 7 de ellos, y son de la élite. Dios ha escogido revelarnos en su palabra 3 nombres de sus ángeles, nada más. En Isaías 14, 12, nos da el nombre de Dios, puso a Satanás antes de que se rebelara contra él. Versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y también en Ezequiel 28 hablan de la caída de él. Y le dice, tu querubín grande, protector. Lucero, un querubín
pertenece al rango de los 4 seres vivientes antes de su caída. Encontramos el nombre de 2 ángeles más. Primero Judas 1:9 dice, por cuando el arcángel Miguel, tal vez es el ángel con más rango, más alto rango en el cielo. Pero eso no quiere decir que se encuentra en la misma altura que Dios. Solo es un ángel. No hay comparación entre Miguel y Jesús y Dios. El tercer ángel se menciona en la Biblia es Gabriel. Lo interesante de Gabriel es lo que dice en Lucas 1:19. Respondiendo al ángel dijo a Zacarías, padre de Juan el Bautista, yo soy Gabriel, que estoy ¿dónde? Delante de Dios. Como los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, Gabriel es uno de los 7. No dice, no sabemos. Tal vez. Entonces, no tenemos los nombres de esos 7 ángeles, pero parece que tienen una posición muy elevada, porque están en pie ante Dios. Nada es casualidad delante de Dios, todo tiene un propósito. ¿Has pensado en el propósito que tiene Dios para ti? ¿Qué te tiene en ese lugar, en esa posición, con esas personas? Los propósitos de Dios se cumplen para los humanos, para los ángeles, para todos. Dios es juez justo y es soberano. Ahora vamos a ver las responsabilidades de estos 7 ángeles. Versículo 2 dice, y se les dieron 7 trompetas. Entonces, abrir el 7º sello, aparecen otros 7 juicios. Y los 7 ángeles tienen la tarea de sonar las trompetas para soltar cada juicio sobre la tierra. Los juicios de los trompetas son más severos que los juicios de los sellos, pero no tan severos como los juicios de las copas que estudiaremos después. En total, hay 19 juicios. Parece que son 21, ¿verdad? Aunque hay 7 sellos, el 7º contiene los 7 juicios anunciados por las trompetas. Y la 7ª trompeta contiene los últimos 7 juicios derivados de las copas. ¿Complicado? Pues aquí tenemos un PowerPoint aquí que explique esto. Entonces tenemos los sellos, pero el 7º desata las 7 trompetas. Pero la 7ª trompeta desata las 7 copas. Entonces hay 6, 6 y 7, 19 juicios en total. ¿Y qué pasó? Con la misma página aquí. Y la mayoría de los comentaristas, ya leí esto también. Es esto. Okay. Entonces, 8:3 sigue otro ángel, no de los 7. Vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Entonces estudiamos hace un mes Apocalipsis 5:8 que dice, y cuando Jesús hubo tomado el libro, el rollo de los juicios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos los 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. En lugar de los 24 ancianos con copas de oro, el otro ángel que Juan vio tiene un solo incensario. Esas son oraciones de todos los seguidores de Dios durante todos los tiempos que vimos. En capítulo 6 vimos que los mártires de la tribulación en aquel tiempo estaban orando que Dios tomara venganza de sus asesinos. Entonces seguimos leyendo. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Más personas han sido asesinados por su fe. Se agregan sus oraciones que suplican justicia a todas las oraciones
de todos los tiempos. Pronto Dios va a ejecutar su justicia por los asesinatos de sus santos a través de los juicios que vienen. Dios es juez justo, ¿recuerdan? Y versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Los vimos hace 15 días de 2 altares, ¿recuerdan? Tenemos aquí. Bueno, aquí es de incienso, aquí a la izquierda, que representa la oración de todas las personas, de los cristianos, a Dios. Y aquí es altar de holocausto, donde piden perdón por sus pecados de sacrificar un animal. Entonces, el altar de incienso fue donde se quemaba continuamente el incienso, las oraciones del pueblo. Entonces, dice, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Entonces, aquí otra vez tenemos. Entonces, el ángel fue en el cielo con esta de altar de holocausto, con unas tenazas y tomó fuego o brasas que usaba para quemar los sacrificios por el pecado y lo mezcló con el residuo de incienso que quedaba en el incensario. El fuego tiene que ver con los juicios de Dios. ¿Se acuerdan de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Y fueron juzgados por Dios a causa de su perversidad. Génesis 19:24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. También en Números 16 leemos de Coré, quien conspiró con Datán y Abiram y juntos persuadieron a 250 hombres de los hijos de Israel para rebelarse contra su líder Moisés y su hermano, el sumo sacerdote Aarón. Confortaron a Moisés, y Moisés dijo a Coré, a Datán y a Abiram que los 250 que estaban con ellos ofrecían incienso a Dios. También Aarón haría lo mismo. Con ello Dios mostraría a quién aprobaría. En Números 16, 32, 33, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Wow. Y versículo 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El fuego de Dios es juicio. El fuego que aquel ángel puso en su incensario simboliza los próximos juicios sobre la tierra, anunciados por las trompetas. Y vamos a ver lo que hizo el ángel con el incensario y lo arrojó a la tierra. El ángel tomó el incensario con el fuego y puso del altar de holocausto y lo arrojó a la tierra. El incensario con fuego choca contra la tierra en forma de un asteroide o meteoro, o algo así. Cuando Dios emite un juicio, no hay nada que se le oponga. ¿Y qué pasó cuando chocó con la tierra? Dice, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Se rompió el silencio. Esos sonidos y señales marcan la cercanía de los 7 siguientes juicios. Dios está empezando a contestar las oraciones de su gente. Si has orado, venga tu reino, así está pasando. Para tener esos juicios,
Cristo va a regresar y establecer su reino aquí en la tierra. Preceptaustin.org dice, los truenos, voces, relámpagos y terremotos son todos indicadores de juicio. Hay una relación directa de causa y efecto entre las oraciones de los santos que se mezclaron en el incensario antes de que su contenido fuera arrojado a la tierra y estos indicadores de juicio inminente. Evis Carballosa menciona Mateo 24, donde un relámpago del este al oeste va a acompañar a Jesús cuando regrese a la tierra para vencer, a juzgar a Satanás y sus ejércitos en la batalla de Armagedón. Y dice en Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, truenos, voces, relámpagos y terremotos son los precedentes del juicio que viene. Versículo 6 es interesante. Dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlos. Todo está preparado, todo está listo. Las 7 trompetas están levantadas y los labios a los 7 ángeles de alto rango y nada más están esperando la orden de Dios para tocarlos. Ahora vamos a ver el resto del capítulo y vemos los primeros 4 juicios. Apocalipsis 8, 7 a 13. Dice, primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ya miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que mueren en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es interesante anotar que parece que los juicios de los 6 sellos ya han pasado. John MacArthur dice, y no sabemos si hay un intervalo de tiempo, o si lo hay, cuánto tiempo podría durar este intervalo de tiempo entre el séptimo sello abierto y los juicios de las trompetas. Pero justo cuando tal vez se han vuelto a acomodar en algún tipo de aceptación de cómo son las cosas, son golpeados por las aterradoras y rápidas trompetas de ametralladoras y los juicios de copa que terminan en el último día del Señor. Cuando los efectos de los primeros 6 juicios terminan, podemos decir que las cosas se tranquilicen y piensen que terminó todo. Entonces empiezan más juicios. Y como leímos, afectan directamente a la naturaleza. Vemos como Dios es juez justo en estos versículos también. Entonces, vamos a empezar.
Vamos al primer juicio. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Esto es muy similar a la séptima plaga de Egipto, sobre Egipto. Éxodo 9:24 dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. En el versículo 25 dice que los hombres y las bestias en el campo eran heridos por el granizo. También 25 dice, y destrozó el granizo toda la hierba del campo y desajó todos los árboles del país. Entonces, comparación de los plagas en Egipto. Seguimos leyendo la primera trompeta, segunda ronda de juicios, y dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y que pasó, la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Lo que estamos estudiando es literal. No hay necesidad de decir que es un símbolo. ¿Cómo va a causar caos en cuanto a la producción de frutas, vegetales? No hay comida para los animales. Costo de la madera para la construcción va a estar por las nubes. Esa es la primera trompeta. Seguimos con la segunda, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como aquí no es literal, porque dice como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. No nos dice cómo o quién lo hizo, pero algo ardiendo es lanzado al mar. Puede ser otra vez un meteoro, asteroide ardiendo, pero lo que sea tiene su efecto en el mar. Dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. De alguna manera, tal vez por efecto de lo que cayó, como una gran montaña ardiendo en fuego. ¿Qué tiene esto para ocasionar tal contaminación en el mar? No lo sabemos, pero la tercera parte del mar va a convertirse en sangre y mueren la tercera parte de las criaturas marinas. Esa también es similar a la primera plaga de Egipto. En Éxodo 7, 20-21, Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero nada más hay una diferencia en lo que leemos en Apocalipsis. Vimos ya, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, pero aquí está la diferencia. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Una tercera parte de las naves en el océano van a ser aplastados, demolidos. Me hizo pensar en los cruceros y como sus barcas tan grandes van a ser destruidas. Qué confusión los puertos para las barcas, los buques de carga. La economía y el comercio están conectados mundialmente. Lo que pasa en un lugar repercute en muchos otros lugares. Pensamos en lo que provocará para la economía y la tercera parte de embarcaciones, seguramente comerciales, sean destruidas. ¿Cuánto tiempo ese hermano se ha creído poderoso y autosuficiente? Ahora veremos la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella,
aquí podemos interpretarlo literal, ardiendo como una antorcha. De nuevo un asteroide o meteoro, ardiendo, cayendo del cielo hacia la tierra. Y cayó, dice, sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes o frescas de las aguas. Ya empieza a afectar la agua fresca. Como la humanidad tiene que sobrevivir sin comida y agua, es la falta de agua que causa la muerte primero. John MacArthur dice que puede ser que este asteroide se desintegra y esparce por toda la Tierra, afectando los ríos y las fuentes de aguas en todos lados. Un elemento vital para el hombre es afectado y ocasiona más desastre. Y dice en versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ese nombre solo lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, no paralelo a las plagas de Egipto aquí. Pero en Éxodo 15 leemos de algo que pasó al pueblo de Israel cuando vagaban por el desierto por esos 40 años. Éxodo 15, 23 dice, y llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Es el mismo significado que Ajenjo, amargo, no pudieron tomarlo. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés. En Éxodo 15, 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová lo mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, ahí los probó. Pero es interesante, Warren Wiersbe dice, pero no habrá una purificación sobrenatural disponible durante la tribulación. Y dice, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargos. Podemos decir aguas envenenadas. La tercera parte del agua fresca es intomable y muchos murieron tomándola. Parece que los seres humanos están acorralados, que ya no es posible aguantar más catástrofes. Pero veamos. Hemos llegado a la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no viese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Otra vez Evis Carballosa dice, Dios herirá parcialmente los cuerpos astrales de manera que no habrá luz durante la tercera parte del día. La falta de luz solar afectará a la tierra y a sus habitantes y también a la luna que se refleja la luz del sol. La falta de energía en la luna afectará también a las mareas. Todo eso causará serios inconvenientes en la vida cotidiana de los seres humanos que vivan en esta tierra. Aquí vemos que los desastres del sexto sello parecen ser temporales. ¿Por qué? Como vimos, John MacArthur dijo que después de los primeros 6 juicios, las cosas han regresado a cierta normalidad o la nueva normalidad como con la pandemia, a lo que la gente se ha adaptado. Entonces vamos a ver. Apocalipsis 6:12. Dice, el sol se puso negro como tela de silicio. Pero ahora, dice, fue herida la tercera parte del sol. Y no habrá luz en la tercera parte del día. El sol brillaba de nuevo, pero ya no brilla la tercera parte del día. Se está extinguiendo con todo lo que implica para la naturaleza y de por sí destrozada. También en el sexto sello dice, la luna se volvió todo como sangre. Aquí ilumina de nuevo, pero ahora más dice, fue herida la tercera parte de la luna y no iluminada la tercera parte de la noche. Y
Versículo 14 de Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció, desapareció como un pergamino que se enrolla. Pero aquí tenemos la tercera parte de las estrellas en el cielo dejaron de brillar. Y aparece otra vez. Entonces, parece que hubo un tiempo de reposo, quería decirlo así, entre los 6 juicios de los sellos de Apocalipsis 6 y los juicios de las trompetas en capítulo 8. Leí de un comentarista que decía que sería posible que en todo el mundo estarán organizando comités para determinar planes de acción para reparar todo el daño de la naturaleza. No sabemos cómo va a ser. Y el último versículo, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, hasta ahí. Los manuscritos más confiables dicen oí a un águila volar. Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, todos traducen la palabra ángel como águila. Pero lo que sea, el mensaje es lo más importante. Seguimos leyendo. Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esta águila procede los siguientes juicios o ángel. Emite 3 ayes. La palabra ay tiene la idea de aflicción o denuncia. Un grito desgarrador. Son 3 clamores que corresponden a los últimos 3 juicios de las trompetas. Como vimos en el cuadro, contiene los 7 juicios de las copas, que van a ser muy, pero muy horribles. Los ayes están dirigidos a los que moran en la tierra, o sea, a los que creen y siguen el anticristo durante la tribulación, que aceptan la marca de la bestia, que veremos más adelante en capítulo 13. No tienen ningún interés en las cosas de Dios. Viven en esta tierra para satisfacer sus propios deseos. Así termina el capítulo 8. Dios es juez justo, Dios es soberano. Entonces, si quieren aprender los últimos 3 juicios de las trompetas, no falten la próxima semana. ¿Vale? Y quiero enfatizar que los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo no pasaremos por esos juicios, porque no vamos a estar aquí. No vamos a tener que sufrir con todas las calamidades que van a pasar en esta tierra durante estos 7 años de tribulación. Pero si no estás seguro acerca de si tendrías que pasar por ese tiempo de juicios horribles, déjame explicarte lo que la Biblia nos enseña. Pero tienes que reconocer que eres un pecador o pecadora a causa del pecado en tu vida. Y así no vas al cielo. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No tenemos una comunión con Dios. No vamos a ir al cielo. Romanos 5:10 dice que somos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús murió en la cruz por tus pecados y mis pecados hace 2000 años. Ya podemos tener una relación con Dios y ser su amigo si pedimos perdón por nuestros pecados. Y no puedes ir al cielo por ser una buena persona, hacer cosas que para ayudar a otros o asistir a la iglesia, tomar todos los estudios bíblicos que ofrecemos, cosas así. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, buenas cosas, como trapo de inmundicia. Entonces la pregunta, ¿has pedido perdón por tus pecados?
como la única manera de ir al cielo y evitar todo este periodo de la tribulación. Sino ahora es el tiempo de hacerlo. Vamos a orar. Señor, mensajes así no son tan fáciles de dar, Señor, pero tenemos que predicar, Señor, toda tu palabra. Señor, pido, si hay personas aquí que no están seguros, se han puesto su fe en ti, Señor, tienen una duda, pueden aclararlo, Señor. Tienen que reconocer que son pecadores, que su pecado no le permite ir al cielo, que necesita pedir perdón sus pecados, Señor. Cuando tu Hijo murió en la cruz hace 2000 años por sus pecados. Señor, pedimos que te ayude, Señor, con el resto de este gran libro, Señor, que aprendemos más de los juicios, de los tiempos finales y qué va a pasar, Señor, después de que tú sacas tu iglesia de esa tierra en el arrepentimiento. Doy gracias, Señor, por todo esto. Y en el nombre de Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.